Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 10 de abril del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular y también en www.éxitos107.com. Aquí recibo el saludo desde bien tempranito de Alfredo y Marianela en Dulcinella, Toronto, Jesús Grajirena, en Caricuao, en Caracas, Aeda Bon en Orlando, Henry Moreno Hernández en Atlanta con un día lluvioso y nublado. María Morales, eh, muy buenos días. Bueno, dice aquí una serie de cosas la señora María Morales. Xavier Miguel nos saluda desde Barcelona, en España. Carlos Cuevas en Pensilvania. María Fernanda Mazzarelli nos manda un beso desde Buenos Aires. Recibido. José de Villa en Maracaibo. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Jocelina Costa en Esmirna. No, está lejos, ¿ah? Juan Bautista González Rojas, eh, desde una Caracas que va en política un pasito para adelante y tres pasitos para atrás. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Luis Aparicio en Minneapolis. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Luis David Zamudio en Caracas. Juan Acuña, nuestro amigo el Mac Malone, el camionero, está hoy saludándonos desde Maryland. Edgar Bravo en Madrid. Hugo Boscán en Játiva, Valencia. Eh, Chere Ramos, nuestra querida en Caracas. Gerardo Serrao en El Doral. María Rodríguez le manda bendiciones a Barbarita. Gracias a todos, pues, y Gladys Melé nos manda litros y litros de café. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz miércoles. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid. Ella se encarga con Flor Alicia de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, César, a todos nuestros oyentes y mis compañeros allí en el estudio. Feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Ezequiel, el profeta Ezequiel. Felicitaciones a todos los Ezequiel. Es el día de San Miguel de los Santos, Santa Magdalena de Canosa, San Apolonio de Alejandría. Felicitaciones a los Apolonios y las Magdalenas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani repite hoy la luna creciente en Tauro, luna de prosperidad, llenura y abundancia. Excelente para iniciar actividades que sean sólidas y duraderas, de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios. Es una buena luna para todo aquello que requiera paciencia y constancia. Es una buena luna para hacer inversiones, eh, sembrar, abonar y podar plantas. Está en creciente la luna. Cortarse el cabello para lograr un crecimiento sano y abundante. Buena para adquirir bienes muebles o inmuebles. Buena para abrir cuentas bancarias e invertir. Es la luna de la prosperidad y la abundancia. Luna creciente en Tauro, Sol en Aries y Mercurio retrógrado este miércoles 10 de abril. Hoy es el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.
La fecha dispuesta por la UNESCO, además de homenajear al célebre científico argentino, ganador del Premio Nobel de Medicina y fundador de CONICET, Bernardo Housay, pretende resaltar el significativo valor que los avances científico-tecnológicos tienen para el desarrollo de los pueblos. Hoy también es el Día Internacional de la Homeopatía. Es el Día Mundial del Síndrome de West. Eh, la celebración de esta efeméride está dedicada a visibilizar esta enfermedad, así como apoyar a los niños que padecen el síndrome y a sus familiares. Asimismo, se pretende divulgar información y sensibilizar a la población mundial acerca de este tema. Aquí en Estados Unidos es el Día de los Hermanos, Siblings Day. Eh, a diferencia del Día de la Madre y Día del Padre, no está reconocido a nivel federal en Estados Unidos, aunque la Siblings Day Foundation está trabajando para cambiar esto. Es el Día de los Hermanos. La agenda que hemos preparado para ustedes en el día de hoy la vamos a iniciar aquí en Miami con la señora Debbie Mucarsel Powell. Ella es la candidata por el Partido Demócrata al Senado de los Estados Unidos, peleándole el escaño al ex gobernador republicano Rick Scott. De Miami iremos a Bogotá para conversar con el periodista Roberto Denis del portal Armando Info. Con él abordaremos el espectáculo que montó ayer el fiscal general Tarek William Saab al anunciar la captura finalmente de Tarek El Aissami, Simón Alejandro Serpa y Samark López. ¿Qué hay tras todo eso? Luego iremos a México para conversar con Verónica Méndez, la entrevista que no pudimos hacer ayer, para evaluar el primer debate entre los candidatos presidenciales en México, las señoras Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Después regresaremos a Bogotá para conversar con el analista Juan Falconer. El presidente Gustavo Petro fue ayer a Caracas para reunirse con Maduro. Una reunión que pasó casi por debajo de la mesa, toda vez que Tarek William Saab se robó el show noticioso en el día de ayer, que hablaron en un momento en que las relaciones no parecieran estar en el punto más cordial entre estos dos presidentes izquierdistas. En Bogotá también vamos a conversar con Juan Carlos Giraldo. El expresidente Álvaro Uribe enfrenta juicio por presunta conspiración para sobornar a criminales encarcelados. Y vamos a conversar aquí en Miami de regreso con el maestro Eduardo Marturet, el director de la MISO, la Miami Symphonic Orchestra. El próximo 21 se llevará a cabo el concierto gran final de temporada. Se presentará el concierto para violín en mi menor de Mendelssohn. Y el foro de hoy se lo vamos a dedicar al maltrato psicológico. ¿Qué es el maltrato psicológico? ¿Cómo se puede identificar? El maltrato psicológico es una forma de abuso emocional que puede no ser tan evidente cuando se sufre. Esto lo vamos a conversar con la psicóloga clínica, especialista en gestáltica y familia, María Elena Domínguez, quien está en Múnich, Alemania, y en Maracay, centro norte de Venezuela, la psicóloga Luisa Arenas. Ese es nuestro programa que hemos preparado para ustedes en el día de hoy, miércoles 10 de abril. Yendo a las efemérides, el 10 de abril de 1516 se establece el primer gueto judío en Venecia, donde se obliga a los judíos a vivir en un área específica. El 10 de abril de 1864, en México, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de México. El 10 de abril de 1892, en Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. El 10 de abril de 1912, el transatlántico Titanic hace su viaje inaugural, su maiden voyage, saliendo del puerto de Southampton en el Reino Unido con destino a Nueva York. Ya sabemos qué pasó en esa travesía. El 10 de abril de 1919,
es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Es víctima de una emboscada que le tendieron los hombres de Venustiano Carranza en Morelos. Tenía Emiliano Zapata apenas 40 años. El 10 de abril de 1925 se publica en Nueva York The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald. En 1932 nació Omar Sharif, actor egipcio que llegó a tener mucho éxito en Hollywood. Hizo películas importantísimas como Lawrence de Arabia, luego protagonizó Doctor Zhivago, también de David Lean. Hizo Funny Girl, el debut cinematográfico en grande, con nada menos que Barbra Streisand. Falleció en el 2015 a los 83 años en El Cairo, de donde era oriundo. No, miento. Omar Sharif nació en Alejandría y falleció en El Cairo, pero era egipcio. El 10 de abril de 1972, Estados Unidos y la Unión Soviética, con otras 70 naciones, acuerdan prohibir las armas biológicas. El 10 de abril de 1974, Golda Meir renuncia como primer ministro de Israel y la reemplaza Yitzhak Rabin. En el año 2010 se estrella un avión Tupolev Tu-154 durante la maniobra de aterrizaje en la base aérea de Smolensk, falleciendo todos sus ocupantes. ¿Quiénes eran? Pues nada menos que el presidente polaco Lech Kaczynski y toda la cúpula militar del ejército polaco. El 10 de abril del 2013, Uruguay aprueba la ley del matrimonio igualitario. Yendo al mundo de la música, el 10 de abril de 1930 nació el gran pianista, compositor y arreglista francés Claude Bolin. Bolin era pianista de jazz, así se asumía él, pero hacía composiciones magníficas, coqueteando con la música académica. Este, por ejemplo, es su famoso Baroque and Blue, donde él hace el piano, Jean-Paul Rapal, la flauta más contrabajo y batería. Falleció a los 90 años en el 2020. El 10 de abril de 1938 falleció Joe King Oliver. Eso es King Oliver y su Creole Jazz Band. Ahí tocan ese tema Dippermouth Blues. Él falleció a los 53 años. Se considera que la orquesta de King Oliver es la primera orquesta que se conoce como una orquesta de jazz conformada como tal, era de Nueva Orleans. Y es histórica la orquesta de King Oliver porque allí debutó nada menos que Louis Armstrong. Y hoy está cumpliendo 78 años Enrique Arsenio Luca Quiñones, mejor conocido como el Piano Man, el gran Papo Luca. En la época de oro de Fania, Papo Luca pasó a ser el sustituto de Larry Harlow y fue el gran pianista de Fania All Stars, era el director de la orquesta de su padre, Quique Quiñones, la Sonora Ponceña. Un hombre muy, muy versátil, muy, muy, muy buen arreglista. Y a las 9:15 de la mañana hacemos contacto con Javier Pacheco de la oficina de Jani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Buenos días, Javier. Buenos días, César. Feliz miércoles para ti y para todas las personas que nos escuchan el día de hoy. ¿Cómo está la oficina a esta hora de la mañana? Como siempre, todas las mañanas aquí en el call center, recibiendo muchas llamadas desde bien temprano, asesorando a personas que han tenido accidentes, que no saben qué hacer, explicándoles sus derechos. Aquí en la Florida, igual que en Nueva York, las personas también tienen derecho a lo que es la reparación del carro, a lo que es tratamiento médico y a reclamar compensación económica. Y en nuestras oficinas, eso es lo que hacemos día a día, Javier, atender a las personas. Adelante. Javier, cuando tú dices los derechos que tiene una persona que sea víctima de un accidente de automóvil, pero en este momento nos escucha una persona que llegó ayer, vino de turista, no tiene seguro médico, no es turista, no es ciudadano, y esa persona dirá, bueno, pero es que yo no tengo ningún derecho si estoy apenas de paseo. ¿Es así, Javier? Bueno, muy buena pregunta y realmente cualquier persona que sea víctima de un accidente tiene derecho
a reclamar, a hacer un reclamo por lesiones, y independientemente del estatus migratorio en el que se encuentre, si la persona es turista, si la persona es ciudadano americano, si es residente, o si está simplemente en un proceso legal o no tiene un estatus migratorio definido, tiene derecho a reclamar, porque la ley establece eso. Usted puede hacer un reclamo por lesiones si ha sido víctima de un accidente. Y el reclamo incluye tres cosas fundamentales. Lo primero, la reparación del carro o el pago de la pérdida total del carro, si el carro fue pérdida total. Lo segundo, tratamiento médico si la persona fue lesionada en el accidente. Es importante aclarar cuando hablamos de lesiones que puede ser desde algo muy mínimo como un dolor en el cuello, un dolor en la espalda, cualquier dolor o molestia que tenga una persona después de un accidente, después de un impacto por un accidente de auto, le da derecho a reclamar. Y el tercer derecho fundamental que tienen todas las personas es reclamar compensación económica. Esa compensación económica viene de la compañía de seguro de la persona culpable. Muchas personas por ahí llaman y nos dicen, oye, me chocaron, pero la persona que me chocó fue muy amable conmigo, yo no la quiero afectar. Y la realidad es que cuando uno hace un reclamo no es en contra de la persona, no es que vamos a llevar a esa persona a corte. Esa persona tiene un seguro de auto que lo paga precisamente para eso, para responder en caso de un accidente. Entonces nuestros reclamos no es a la persona, es al seguro de la persona culpable, que tiene coberturas que pueden ayudarle tanto a la reparación del carro, gastos médicos y compensación económica por lesiones. Javier, ayer dijiste que tienen 180 trabajadores en la oficina. ¿Qué hacen estas 180 personas? ¿Qué tipo de especialización tienen para atender a los clientes, a las víctimas? Sí, realmente hemos creado ya con la experiencia que tenemos en la parte de ley de accidente, hemos creado un sistema en el cual podemos atender a las personas de manera eficiente. Tenemos desde nuestro call center, que son las primeras personas que contestan las llamadas, que le explican a usted el proceso, que le dicen cuáles son sus derechos después de un accidente. Después, ese caso que la persona, si la persona decide contratarnos, va por diferentes departamentos que se especializan en cada una de las áreas del accidente, en lo que es la parte de la reparación del carro, en lo que es la parte del tratamiento médico, en lo que es la preparación de la demanda, en lo que es la parte de negociación y después en lo que es la parte de lo que es el cierre del caso. Lo hemos dividido por departamentos precisamente para poder especializarnos en cada una de las áreas del caso y tener las personas adecuadas para negociar el caso, tener las personas adecuadas para negociar los biles médicos con las clínicas, tener las personas correctas para poder ayudar a nuestros clientes con el tema del carro, consiguiéndole un carro de renta, ayudándole con el tema del reclamo por el arreglo del carro. Eso nos ha permitido, obviamente, obtener los mejores resultados en el sur de la Florida en los últimos años, la especialización. Este es un país de especializaciones y es como un médico, cuando tú tienes una afección en el corazón, vas a un cardiólogo, no vas a un médico general. Igual funciona con el tema de accidentes. Tienes que buscar un abogado especializado en accidentes que te pueda ayudar de la manera correcta. Y no lo dude más, el abogado, la abogada que usted va a buscar es Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Y como no se sabe cuándo ocurre el accidente, es mejor que tenga su teléfono celular guardado en la memoria de su teléfono celular, de su teléfono móvil, 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55. Es muy fácil, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz día para todos. Gracias. Javier Pacheco, de la oficina de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR-55. El editorial con César Miguel Rondón. Tarek William Saab ayer tuvo otro de sus momentos estelares. Anunció: hemos logrado la captura de 3 delincuentes criminales, nada menos que de Tarek El Aizami, Simón Alejandro Serpa y Samark López. Cuando dice el fiscal general hemos logrado la captura, pareciera que estaban en un operativo muy importante y por fin dieron con el paradero de estos individuos y, como se dice en el argot, les pusieron los ganchos. Lo cierto es que hace más de un año Tarek El Aizami había renunciado por el escándalo de los criptos y más nunca se supo de él. El propio Tarek William Saab montaba en cólera cuando le preguntaban por El Aizami.
Y entonces, aparentemente estaba en Fuerte Tiuna, en una casa en Fuerte Tiuna, y de allí, por lo visto, fue que lo sacaron. Si es así, no se logró la captura. Si es así, Tarek El Aissami y sus dos cómplices estaban detenidos desde hace más de un año en Fuerte Tiuna. ¿Por qué ayer anuncia con bombos y platillos Tarek William Saab la supuesta captura? He ahí el detalle, diría el sabio aquel. ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Viene y les acusa de cualquier cantidad de delitos. Describe todo un tramado para hacerle, según Saab, daño a la economía nacional. Y más que daño a la economía nacional, para lucrarse ellos de una manera asquerosa, inconcebible. Estamos hablando de alguien que fue vicepresidente de la República, ministro del Interior, gobernador del estado Aragua, presidente de PDVSA y ministro del Petróleo, en el caso de Laizán. Estamos hablando de Simón Alejandro Serpa, quien fue ministro de Economía y Finanzas, de Samar López Bello, quien era, según muchos, el testaferro del propio Laizán. Y el detalle está, el otro detalle que hay que subrayar, es que según Tarek William Saab, estos individuos, este grupo de maleantes, ya no hallaba qué calificativo buscar Saab, no querían solo lucrarse ellos, que es lo que uno dice, son unos sinvergüenzas ladrones que se apoderan de los dineros públicos. No, eso lo hicieron en conchupancia con el imperialismo yanqui para acabar con la economía nacional, para destruir el valor de la moneda nacional, el pobre Bolívar, y acabar con la economía nacional. Por ello son traidores a la patria. Es decir, mientras me hago millonario, mil millonario, además destruyo al socialismo, al gobierno revolucionario bolivariano. Y es que acaso se nos olvida todas las maravillas que tanto Hugo Chávez como después Nicolás Maduro dijeron del gran patriota revolucionario Tarek El Aissami. ¿Se nos olvida eso? ¿Qué habrá detrás de todo este tinglado? En fin, ¿qué habrá? Y el detalle, porque además hasta Saab se volvió moralista, reclamó que hasta tenían una especie de trata de blancas, una red de prostitución. En fin, el pobre Alibaba, pues, era un hombre muy decente, con todos sus 40 ladrones en aquella cueva comparado con lo que hemos vivido. 9:24, y lo que falta, ¿eh? 9:24. Ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 10 de abril. A las 9:27 vamos con las noticias más importantes de este día. El presidente Gustavo Petro se reunió en Caracas con su homólogo Nicolás Maduro. Es el sexto encuentro entre ambos desde que Petro asumió el poder en agosto del 2022. La reunión giró alrededor de temas de cooperación diplomática, proyectos de energía, petróleo, seguridad fronteriza, entre otros. Petro dijo, hablamos de temas que tienen que ver con la paz política y la paz militar. Colombia podría aportar a la paz política de Venezuela, mientras que Venezuela podría aportar a, cito, la paz armada. La Organización de Estados Americanos, OEA, aborda hoy, en una segunda reunión en Washington, la grave crisis diplomática desatada entre Ecuador y México, tras el asalto de la embajada mexicana en Quito para sacar de allí al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge David Glass Espinel. México, por su parte, continúa con la presión en instancias internacionales para exigir respeto y justicia. El presidente Joe Biden y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reúnen hoy en la Casa Blanca con el objetivo de frenar el auge de China mediante el fortalecimiento de sus lazos en defensa y economía, aunque con la duda de si ambos abordarán un acuerdo comercial en el sector del acero al que Washington se opone. El presidente de Argentina, Javier Milei, en Miami va a recibir hoy un premio de parte de una organización religiosa judía en la primera jornada de su tercer viaje a Estados Unidos desde que asumió el cargo apenas en diciembre pasado.
irá también a Texas para reunirse con Elon Musk. Rusia lanzó esta madrugada nuevos ataques con drones contra el sistema energético de Oblast, de Odessa y Mykolaiv, ambos situados en el sur de Ucrania, según informó el ejército ucraniano. Rusia empleó en su ataque de anoche contra Odessa y Mykolaiv 17 drones kamikaze iraníes Shahed, de los que 14 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó hoy miércoles que España está preparada para reconocer a Palestina. Esto en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la política exterior. Sánchez explicó que el Estado palestino debe ser reconocido porque es lo justo, lo demanda la mayoría social y por el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. Y a las 9:30 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Vamos a conversar nada menos que con la señora Debbie Mucarsel-Powell. La señora Mucarsel-Powell es candidata al Senado de los Estados Unidos por el estado de Florida. Está peleando por el escaño del ex gobernador del estado, el republicano Rick Scott. Señora Mucarsel, muchas gracias, muy buenos días por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias por haberme invitado. Siempre es un placer. En su perfil en la red Ahora X, usted aparece como madre, latina, primera inmigrante sudamericana electa al Congreso y fanática del Inter Miami. Más de uno va a coincidir con usted, Debbie, pero me llama la atención, lo primero que usted dice es madre y lo segundo, latina. Me gustaría saber por qué ese orden. ¿Qué es para usted ser madre? César, yo pienso que mi vida cambió inmediatamente cuando tuve mi primer hijo y me di cuenta de la responsabilidad y la razón de estar aquí en este mundo. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía 24 años a causa de violencia armada en Ecuador y fue un dolor muy, muy fuerte. Mi padre nunca pudo conocer a mis hijos, nunca estuvo en mi boda, no conoció a mi esposo. Y cuando tuve a mis hijos, yo sabía que yo iba a hacer todo lo posible para poder protegerlos, darles un futuro seguro, darles oportunidades la razón por la cual mi madre me trajo a mí acá a los Estados Unidos y a mis hermanas, y por eso para mí el trabajo más importante, mi prioridad siempre va a ser mi rol como madre y mis hijos. He comenzado por este tema. ¿Por qué hace usted hincapié en el tema del aborto, que desde la decisión de la Corte Suprema hace ya cierto tiempo, con el caso de Roe, ha pasado a ser un debate público nacional que afecta a muchas mujeres en Estados Unidos y es un debate que va más allá de lo meramente político, de lo meramente social, incluso ha caído en términos religiosos y muy radicales. Me gustaría conocer su posición al respecto, por favor. Sí, César, mira, esto es un tema fundamental de tener la libertad y un derecho civil para mujeres viviendo aquí en este país. Hace más de 50 años, como mencionaste, la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el acceso a salud reproductiva, a este derecho reproductivo para la mujer. Lo vimos en Colombia, lo vimos en México, lo vimos en Argentina, países que son sumamente conservadores, porque tener acceso para una mujer al derecho reproductivo sin tener discriminación, sin tener ningún tipo de consecuencia de tener que tomar esa decisión entre la mujer, su doctor, su familia y su fe, es un derecho civil fundamental que es ligado directamente con la mortalidad materna para muchas mujeres, es también ligado, es un tema de seguridad para mujeres, es un tema de salud, es un tema económico para las familias y en este país, una de las cosas que
todos tienen que recordar es que nosotros vinimos acá para tener libertades. Y cuando nos quitan la libertad a las mujeres de tomar esa decisión por nosotras mismas, es un ataque no solamente a nuestros derechos como mujer, pero también a la democracia. Cuando las mujeres pierden este tipo de derechos, vemos que comienza a derrogar la democracia, las instituciones democráticas en estos países. Justamente hoy salió un artículo que estaba mencionando que muchas mujeres que viven aquí en el sur de la Florida, a partir de mayo, vamos a ver una ley sumamente extrema que elimina el acceso a esta salud reproductiva, el acceso al aborto para mujeres después de las 6 semanas, en un momento donde muchas mujeres no tienen ni siquiera idea de que están embarazadas, sin casi ninguna excepción para violación de la mujer o incesto. Es una ley cruel, es peligrosa para la vida de muchas mujeres y estaba mencionando que muchas mujeres van a tener la opción de tal vez tener que regresar a sus países de origen o viajar a Colombia, por ejemplo, para tener este acceso a salud reproductiva. Estamos viviendo en una época donde el extremismo, como dijiste tú, está utilizando estos temas que no deberían de ser temas políticos. Esto es un tema, otra vez quiero reiterar, es un tema de tener acceso a salud, servicios de salud que son fundamentales para el derecho de la mujer. Y esto afecta no solamente a mujeres, afecta a muchas familias. Yo estuve conversando con un señor de 72 años aquí que vive en el estado de la Florida, que el tema más importante para él en este momento es poder proteger el derecho para la mujer de tener ese acceso a salud reproductiva o de terminar un embarazo que necesita terminarlo por cualquier razón que esa mujer en ese momento tiene que terminar ese embarazo. Es algo sumamente privado que le afectó a su familia. Su tía murió antes de que esta ley pasó aquí en los Estados Unidos porque no tuvo ese acceso a ese servicio de salud para su tía y le afectó muchísimo a su madre, le afectó muchísimo a su familia. No podemos regresar a esos tiempos donde mujeres tienen que esconderse y están expuestas a esta violencia en contra de la mujer. Y por eso, para mí, tenemos que proteger el derecho a salud reproductiva y tenemos que también proteger planeamiento familiar. Tenemos que invertir en este tipo de planes familiares para que mujeres no tengan que tener esa opción. Debbie, usted tiene razón cuando dice, esto no debería ser un tema político, pero fíjese, lo es, tanto lo es, que hasta el candidato republicano Donald Trump se tomó la molestia de hacer un mensaje de 4 minutos para hablar del tema del aborto. Me gustaría conocer su opinión y me gustaría conocer qué es lo que usted plantea formalmente a los electores de Florida en su aspiración al Senado de los Estados Unidos. Sí, César, mira, yo me postulé en el 2018 por las mismas razones que me estoy postulando ahora para ir al Senado en Washington, D.C. Y es para proteger oportunidades económicas, es para proteger los derechos de tantos de nosotros que en este momento es cada vez más difícil poder vivir aquí, pagar la renta, vivir en el estado de la Florida que se está poniendo cada vez más caro, poder tener oportunidades de educación para nuestros hijos. Y tenemos extremistas como Rick Scott, que ha utilizado esa posición en el Senado para enriquecerse él mismo. Él fue, si recuerdan, él fue gerente de una compañía de salud donde vio o supervisó el fraude más grande de Medicare de este país. Utilizó ese dinero para ser gobernador, trató de quitar fondos para la educación pública, no expandió Medicaid, que eso es un tema que afecta muchísimo a nuestras familias aquí en el estado de la Florida. Quiere eliminar la ley de salud asequible, es una ley en la cual ha dado protección de salud médica, acceso a salud médica para más de 4 millones de floridianos que viven aquí en este estado y por eso yo me estoy postulando. Y ahora estamos viendo estos ataques al derecho de la mujer y va en contra de todos los valores americanos y los ideales democráticos que nosotros hemos disfrutado viviendo aquí en los Estados Unidos. Y están haciendo estos temas políticos para dividir, para causar más caos, para causar más división, en vez de hablar de los temas más importantes que nos afectan a nosotros, a nuestras familias viviendo en los Estados Unidos y aquí en el estado de la Florida. Las primas de las aseguradoras que han subido tanto al 300%, que muchas personas ahora están
forzadas a vender sus casas porque no pueden vivir aquí en el estado de la Florida. Estamos en este momento en una crisis de la educación porque han hecho la educación también un tema político y nos estamos olvidando de la razón por la cual escapamos nuestros países para venir acá y es para tener la libertad de escoger, para poder tener oportunidades económicas. Y claro, Rick Scott y Donald Trump en este momento están tratando de desviar esos temas que son muy importantes y tratar de atacar los derechos a la mujer y tratar de hacer este tema de la salud reproductiva algo político, cuando sabemos que aquí en el estado de la Florida casi 70% de floridianos apoyan el acceso al aborto seguro. Y por eso Rick Scott está tratando de escapar de su récord tóxico, que es que él quiere terminar y eliminar esa ley a nivel federal. Una última pregunta, David. El estado de la Florida se ha convertido en un estado rojo y para usted el reto, si bien acaba de decir que el 70% de los floridianos están a favor de las banderas que usted levanta, pues el reto lo tiene difícil. ¿Cuáles son sus expectativas, David? Bueno, como en el 2018, para mí, yo siempre le he dicho a todas las personas con las que yo hablo y cuando he estado recorriendo el estado, yo estoy postulándome para representar a todos los floridianos, aparte de partido político. Y eso fue lo que hice cuando estuve en el Congreso. Yo traje mucho dinero para apoyar a la policía aquí en Miami-Dade County. Yo traje fondos para proteger nuestro medio ambiente, traje más de $200 millones para proteger los Everglades. También tenemos que pasar reformas migratorias. Acordémonos que sí, hay una crisis en la frontera. Yo sé que a los republicanos les encanta hablar de eso y yo voté para asegurar la frontera y tenemos que seguir haciéndolo, pero al mismo tiempo tenemos que entender lo que está sucediendo en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, ahora Ecuador, mi país de origen, donde la violencia está forzando a tantas familias a escapar esos países. Tenemos que hablar de esos temas para poder tratar de controlar el exilio que hemos visto de Venezuela, o sea, más de 2 millones de venezolanos que tuvieron que salir en el 2018-2019. Yo trabajé mucho para apoyar al pueblo venezolano. Tengo familia en Venezuela, César. Así que tenemos que hablar de esos temas y tenemos que poder sentarnos en la mesa, aparte de la política, aparte de los partidos, para enfrentar, porque tenemos unos problemas muy serios, como mencionaste antes. Rusia es uno de nuestros adversarios más grandes y está apoyando a Maduro, está apoyando a Cuba y los republicanos como Rick Scott están tratando de quitar los fondos para Ucrania para pelear en contra de Rusia. O sea, más o menos le están apoyando a Vladimir Putin en esta guerra, dándole más poder, apoyando a dictadores en Latinoamérica. Así que hay muchos temas que son sumamente complejos. Yo me voy a sentar con quien sea que quiera trabajar conmigo en estos temas, aparte de si son republicanos o demócratas o independientes. Yo siempre he querido representar a todos, aparte de la afiliación política, y por eso yo sé que en noviembre mi comunidad aquí en el sur de la Florida, que me conoce muy bien, que sabe que yo trabajé en la Cumbre de las Américas para proteger la democracia en estos países. Estoy apoyando al pueblo cubano, estoy apoyando al pueblo venezolano, los nicaragüenses. Hay que expandir el TPS para los nicaragüenses, algo que también yo estuve apoyando cuando estuve en el Congreso. Hay tantos temas, César, que espero que mi comunidad una vez más me dé esta oportunidad, porque solo una latina como yo, que sabe lo que está sucediendo en nuestros países, nos va a representar bien en Washington, D.C. Debbie, le agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César. Debbie Mucarsel Powell, candidata al Senado de los Estados Unidos por el estado de la Florida. 9:43 de la mañana. Una pausa. Al regreso, nos ocupamos de los Tarek, Saab y el Aizami. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Qué bonita es la vida cuando estás en el mundo, era una de sus líneas. Bien, a las 9:48 de la mañana vamos a Ciudad de México, donde está Verónica Méndez. Verónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. César Miguel, gracias. Al contrario, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Verónica, se dio el primer debate entre los candidatos a la presidencia, las señoras Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el señor Jorge Álvarez Maínez.
Esto ocurrió el domingo. ¿Qué impacto tuvo este primer debate? ¿Qué han dicho las mediciones posteriores? Bueno, evidentemente que pues ha sido un ejercicio democrático que forma parte de los procesos electorales, del proceso electoral más grande en la historia de México que estamos viviendo, la sucesión por la presidencia de la República, las dos abanderadas, Xóchitl Gálvez, la opositora de Fuerza y Corazón por México, la oficialista Claudia Sheinbaum, y el candidato de Movimiento Ciudadano, un partido pequeño aquí en México, Jorge Álvarez Maínez, que como decimos por aquí, entró al relevo. ¿Te acuerdas tú que el gobernador de Nuevo León quería ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, pero pues finalmente no quiso dejar la gubernatura? Entró Jorge Álvarez Maínez. Los tres se dicen ganadores, los tres se dicen triunfadores de este primer encuentro, de este debate en el que abordaron temas relativos a la corrupción, a la salud, a la educación, al cuidado y a la protección de los grupos vulnerables como el de las mujeres. Pero fíjate que ahora sí que todavía estamos con la cruda postdebate aquí en nuestro país. Sí, ¿Por qué? Bueno, pues porque van saliendo, como dicen por ahí, los trapos al sol. a Resulta ver. que hubo en cuestiones técnicas, en cuestiones de logística, en cuestiones de organización, pues un verdadero desgarriate. Punto número 1, fallaban los relojes. Punto número 2, el cronómetro se alteraba, hablaba una candidata, le quitaban el tiempo a otro. Esos fueron puros problemas de logística, Mm, ¿no? Situación que pues alteró a las mismas candidatas, al candidato, porque pues de pronto no estaban hablando y veían que en su nombre aparecía disminución de puntos, de minutos, de segundos, y entonces pues eso de alguna manera ujú, distrajo la claro. atención. En cuanto al contenido del debate, sí hubo acusaciones, que eres una mentirosa, le dijo Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez, y Xóchitl Gálvez le dijo, eres una inhumana, se te cayó el metro, murieron 26 personas, no hiciste nada. Cuando fuiste alcaldesa en donde estaba el colegio que se derrumbó durante el sismo, el colegio Repsamen, donde murieron 26 niños también, no hiciste nada, te lavaste las manos, le decía Xóchitl Gálvez, parte de la, pues hasta de los dichos, ¿no? Que le dijo, Ujú. pues ya tú eres tan inhumana, tan insensible, cara dura, ya no, te voy a llamar la dama de hielo, ¿no? Y, y el candidato Jorge Álvarez Maínez, pues se la pasaba sonriendo, ¿no? Así, todo el tiempo sonriendo, hasta le decían, daba cifras duras, difíciles de inseguridad, de violencia contra las mujeres, de la falta de medicamentos y sonreía, ¿no? Y todos así como que ni al caso, una sonrisa muy fingida, muy montada, que bueno, pues sí, así se llevó a cabo este primer encuentro con estos altibajos técnicos y los tres se declararon ganadores. Una porque no contestó, porque literal Xóchitl Gálvez le cuestionaba y le cuestionaba a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum y ella, pues si tienes pruebas de manda. No, los hijos del presidente son unos corruptos, se enriquecieron en este sexenio, le decía Xochitl. Pues si tienes pruebas, preséntalas. En realidad no se enfrascó, no se enganchó para debatir, para contrastar, para defender, ¿no? El proyecto obradorista. Y al final todas dijeron, no, pues yo gané porque a mí no, yo no pude, yo no me enfrasqué en los dimes y diretes, yo presenté propuestas, decía Claudia Sheinbaum. Xochitl Gálvez dijo, no, pues yo gané porque pues, fui la más entrona, la que más le Ya. cuestionó a la oficialista, y el otro dijo, no, pues yo gané porque fui el más prudente. Pero fíjate, César, que llamó la atención que el lunes, después del debate, a unas horas del debate, el presidente López Obrador dijo, no, estuvo muy bien el debate, hasta dijo, requete bien, estuvo requete bien Mm, el debate, muy bien, pero ayer pues ya era otro López Obrador, porque reclamó que agarraron el debate para cuestionar a su gobierno. Dice,
pues prácticamente me agarraron de piñata mi gobierno, todo era ataque contra mi gobierno, las preguntas eran contra mi gobierno. Y le dijeron, bueno, presidente, las preguntas que se hicieron en el debate no las inventaron los moderadores, no Ujú. fueron ocurrencia de los moderadores. Las preguntas que se ocuparon en el debate fueron hechas por la ciudadanía, porque el INE abrió una etapa de que toda la gente podía mandar sus preguntas. A ver, ¿tú qué le quieres preguntar a este aspirante? Ya. Y toda la gente participó. Entonces, el pueblo bueno fue realmente el que hizo todos estos cuestionamientos. Y pues imagínate, echando ayer rayos y centellas, porque pues el pueblo bueno se le volteó y le preguntó, oiga, ¿y sus hijos son unos corruptos? ¿Se han enriquecido? Mm, Oiga, no atendió bien la pandemia contra el COVID-19, murió mucha gente que no recibió los tratamientos a tiempo. En realidad, los cuestionamientos los hizo la población. Hay muchas críticas por las ya. fallas técnicas, pero Ya. también, bueno, pues fue el primer round entre los aspirantes a la presidencia de la República. Las dos mujeres se dijeron triunfadoras, el señor Maínez también se dijo triunfador porque fue el más prudente y porque estaba sonriendo. Por lo visto, el único que se consideró perdedor fue el propio López Obrador, según lo que dijo ayer, que se sintió piñata, ¿no? Sí, sí, dijo, pues, todo era contra mi gobierno, le Bueno, daban a mi gobierno. Bueno, pero las preguntas las hizo el pueblo. Así a que ver, ¿cuándo es el próximo debate, Verónica? a finales de este mes va a ser el próximo debate. Ya dijeron las autoridades del INE que no van a cambiar el formato, que aunque pues se sintieron incómodas, en particular Xochitl Gálvez, por la forma, la logística, pero dijeron ayer las autoridades del INE que no van a cambiar el formato y por supuesto que vamos a estar muy atentos y si es necesario, pues les contamos el segundo debate también. Por lo menos que cambien los relojes, ¿no? Por lo menos que cambien los relojes y que no se metan los comisionados. Fíjate que fue muy criticado que la comisionada presidenta, Guadalupe Tadei, estuvo en el set de producción cuando Ya, nunca de los nunca ni jamás de los jamás se permite que esté nadie puede estar, solo los candidatos y los moderadores. Y ya. estuvo ahí la presidenta del INE y Xochitl Gálvez dijo, oigan, por favor, porque nos distraen ahí las consejeras echándose su cafecito, echándose Ya. sus risas, sus comentarios, y pues sí distraen, ¿no? Verónica, muchas gracias por estos minutos. No, al Verónica contrario. Méndez, Gracias eh, a ti, César. Siempre. Verónica Méndez desde Ciudad de México. Y ahora vamos corriendo hasta la ciudad de Bogotá, donde está el periodista de Armando Info, Roberto Denis. Roberto, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un gusto estar con ustedes. Roberto, fue ayer el día de los Tarek. ¿Qué impresión tienes de lo dicho por Tarek William Saab y de la actitud, pues ya con los ganchos de su tocayo El Aizami? César Miguel, a ver, creo que indudablemente estamos en una puesta en escena que comenzó hace un año, hace más de un año ya con el caso de PDVSA Cripto, pero creo que eso no deja, digamos, de quitarle el impacto que pueda tener la noticia de que alguien como Tarek El Aizami finalmente haya sido detenido por el caso de corrupción en el corazón de PDVSA. Y digo esto porque, a ver, evidentemente aquí hay un uso político, sin nada más ver la rueda de prensa del señor Tarek William Saab, del fiscal, hay un uso político, el lenguaje, todo como lo presenta el señor Tarek William Saab, tiene una direccionalidad y una utilización política. Volver con ese discurso de que pareciera que nadie es intocable, de que este es un gobierno que persigue la corrupción, cuando, bueno, bien sabemos que eso está muy alejado de la realidad. Pero que Ujú. alguien con el poder que tuvo Tarek El Aizami en tiempos de Hugo Chávez y en tiempos de Nicolás Maduro, y más recientemente, digamos, con el control de PDVSA desde el Ministerio del Petróleo, yo creo que nos revela que aquí está pasando algo que quizás no estamos viendo del todo, ¿no? Y es que a lo Ujú. interno del chavismo
hay una pugna muy fuerte, muy feroz, diría yo, por controlar el poder político, y para controlar ese poder político hay que controlar el poder financiero, el poder económico del país, y eso pasa por PDVSA. Y creo también, César Miguel, que aquí estamos asistiendo a una reestructuración de todas esas estructuras económicos financieras que sostienen justamente ese poder político, donde Tarek El Aissami y buena parte de, digamos, de sus colaboradores y de su gente cercana tuvo un rol central, y que ahora el señor Nicolás Maduro y otras facciones del chavismo están tratando de reconstruir. Roberto, si hace más de un año fue capturado, cayeron todos estos personajes muy altos, de mucho nombre, y se decía que el Aissami, Serpa y el otro estaban en Fuerte Tiuna. ¿Por qué ahora sale Saab a decir logramos la captura? ¿Por qué en este momento? A ver, eso yo creo que indudablemente es porque en este momento quieren usar esto como, digamos, algo político, como un mensaje político, seguramente hacerlo hasta parte de la campaña, digamos, electoral del señor Nicolás Maduro, diciendo de que no hay intocables, de que aquí se persigue a todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Ese argumento que da ayer el señor Tarek William Saab, yo diría que hasta risible, ¿no? De que aparecieron Ujú. 5 testigos que dieron, digamos, hicieron una delación, y eso apuntaba a Tarek El Aissami, a Simón Serpa, a, y al empresario Samar López, que desde el año 2017 Estados Unidos señalaba como el testaferro de Tarek El Aissami. Entonces ayer se enteró de todo esto Tarek William Saab. Evidentemente eso no es creíble. Yo siempre digo, y creo que lo hemos hablado otras veces, evidentemente en el chavismo no hay nada sin cálculo político. Aquí hay un cálculo político, sí, eso es evidente y eso es cierto. Y eso explica que esta captura sea ahora, es una captura que busca, digamos, tener un impacto político, si se quiere, a favor de la imagen de Nicolás Maduro en una campaña electoral, lo cual también es sumamente paradójico y habla un poco de la naturaleza del régimen de Nicolás Maduro. Y es que al final la corrupción, la colosal corrupción que hubo dentro de PDVSA no interesa, porque, ok, ahora resolvieron la pregunta ¿dónde está Tarek? Que hacía todo el mundo, pero Ujú, aquí el ujú. problema central no es dónde está Tarek, aquí el problema central es dónde están los miles de millones de dólares que se Claro. perdieron de PDVSA. Y esa respuesta no la vamos a tener y no la vamos a ver. Entonces, sí hay esa utilización política, pero yo insisto, César Miguel, aquí yo creo que hay seguramente unas fuerzas y unas corrientes que están corriendo, digamos, valga la redundancia, moviéndose a lo interno del chavismo, que Ujú. seguramente no tenemos toda la información ni toda la película completa, y justifican que finalmente hayan dado el paso de, bueno, hay que detener al señor Tarek El Aissami, Simón Serpa y Samar López. Roberto, el hecho de que exhiban con los ganchos puestos, como dicen en ese argot antipático policial, con las esposas, pues, al señor El Aissami, que fue vicepresidente, ministro del Interior, gobernador de Aragua, ministro de Petróleo, en fin, un hombre poderosísimo, no quiere decir que a cualquiera le puede pasar lo mismo. Es decir, como en los tiempos de la Revolución Francesa, ya que de revoluciones hablamos, mañana no terminará, por ejemplo, el propio Tarek William Saab igual con los ganchos puestos, porque ¿quién está seguro en este régimen? Sin lugar a dudas, yo creo que también es ese mensaje en lo interno, y nadie está seguro, César Miguel. Venezuela lamentablemente hoy se ha convertido en una cleptocracia, pero Ujú, Venezuela, con la erosión de la institucionalidad democrática, se ha convertido también en una suerte de Estado mafioso. Y los ujú, problemas, como el problema de la colosal corrupción que había y hay dentro de PDVSA, se resuelven en esos términos. Es decir, esto no se está resolviendo, digamos, por términos judiciales. Como decía, bueno, ahora la pregunta importante es dónde están los miles de millones de dólares que se claro. perdieron de PDVSA. Esa respuesta no la vamos a ver. Seguramente aquí no hay el interés de resolver eso. Entonces, sí había un problema, o hay un problema enorme, pero en ese momento todavía más grande, que era, digamos, esa administración desastrosa que estaba ocurriendo dentro de PDVSA. Había que resolverlo, y lo han resuelto, si se quiere, en esos términos, en esos códigos, pero esto no se ha resuelto, digamos, institucionalmente, esto no se ha resuelto Ujú. judicialmente. César Miguel, desde el que estalló el caso de PDVSA hace más de un año, todos los detenidos, los que detuvieron en ese momento, han pasado más de un año
allí presos fundamentalmente en el SEBIN, en el helicoide, en la policía política del régimen venezolano. Y a día de hoy no ha ocurrido una sola audiencia de juicio. O sea, hubo las audiencias de presentaciones, aquel día que hubo las Sí. bragas naranjas, aquello que vimos con las bragas naranjas, y hasta ahí, pero no ha ocurrido una audiencia de presentación del juicio, no han avanzado. Entonces, esas delaciones de las que habla el señor Tarek William Saab, digamos, ¿dónde están? ¿Las van a mostrar al Sí. público, etcétera? O sea, es evidente que eso tiene, insisto, una intencionalidad, digamos, política y también un mensaje, como dices, a lo interno. Aquí nadie está a salvo. Es muy Ya. curioso, César Miguel. Eh, o sea, tenemos, además, no olvidar, todo esto está ocurriendo con el regreso de Alex Saab a Caracas, que ese es otro factor que hay aquí. Es decir, Nicolás Maduro está tratando de reconstruir estructura financiera. Si hay dos funcionarios que saben mucho de los negocios del señor Alex Saab, son precisamente Tarek El Aissami y Simón Serpa. ¿Cuánto de eso también pesa para que al final estos señores terminen detenidos y mejor tenerlos, digamos, guardados siguiendo en esa jerga malandra y no, digamos, en libertad? O sea, hay un montón de factores que yo creo que explican un poco todo lo que está sucediendo. Ya. Roberto, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, César Miguel, un gusto como siempre. Roberto Denis, de Armando Info desde Bogotá. 15, ya regresamos con el foro. ¿Qué es el maltrato psicológico? ¿Cómo identificarlo? ¿En qué consiste? ¿Por qué se dice que es una forma de abuso emocional que puede no ser tan evidente cuando se sufre? ¿De qué estamos hablando? En la ciudad de Múnich, allá en Alemania, está la psicóloga clínica especialista en terapia gestáltica y familia, María Elena Domínguez. María Elena, muy buenos días, muy buenas tardes por allá y muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Jesús Miguel. Realmente estoy aquí y muy agradecida por la invitación. Saludo a toda tu audiencia y aquí estamos. Realmente vivo en Barquisimeto, estoy de vacaciones aquí Ah, en Alemania. bueno, menudo brinco. Y Sí. en la ciudad de Maracay se acaba de caer Luis Arenas, quien está en Maracay. Pero vamos entonces con María Elena Domínguez. ¿Qué es el maltrato psicológico, María Elena? El maltrato psicológico se diferencia del maltrato físico porque es a través de la palabra y a través de los hechos como se maltrata a la persona, con insultos, con humillaciones, hasta con castigos podemos considerar un maltrato psicológico también, con gritos, con esas burlas humillantes que se le hacen a la persona, eso también es un maltrato psicológico. Es todas aquellas conductas y palabras que utiliza una persona como para hacer sentir mal a la otra persona, influirles algún miedo hacia la persona que lo está maltratando también, es la finalidad, y un poco también aislarlo para buscar mucho control de su vida. En eso es realmente el maltrato psicológico. ¿Por qué la víctima del maltrato psicológico lo acepta? Generalmente, como yo lo veo y como lo he visto a través de las personas que he tratado, es porque al principio es como una forma, la persona que maltrata te hace sentir como que eso es amor, el controlarte, el llevarte para arriba y para abajo, como el control se hace mucho por hacer a la otra persona dependiente y esa persona muchas veces se siente que esa es la forma en que la quiera y es una distorsión de lo que puede ser el amor. Generalmente surge así y esto no es nada más en pareja, lo podemos ver en amigos, en amistades, en la familia, el padre, el hijo, entre los mismos hermanos. Un hermano puede ser el maltratador y un hermanito puede ser el maltratante, Mm, el maltratado, perdón. ya. Ahora sí tenemos a Luisa Arenas, psicóloga, terapeuta de pareja y familia en Maracay. Luisa, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación en el día de hoy. Buenos días, muchas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia escuchando un problema técnico rápidamente solucionado. Muy bien, eso es lo que se quiere. Luisa, María Elena Domínguez, tu colega, acaba de poner un contexto interesante, porque
cuando hablamos del maltrato psicológico, me preguntaba, pero ¿por qué la persona, la víctima, lo acepta? Claro, si son marido y mujer, por ejemplo, uno puede entender que hay cierto compromiso, pero Marilena puso, por ejemplo, el caso de amigos o el caso de hermanos. ¿Dónde es más frecuente el maltrato psicológico, Luisa? Dentro de las familias. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Y justamente escuchaba cuando estaba haciendo la pregunta, el maltrato psicológico o el abuso emocional, justamente como lo llamaban, es un tema complejo. Yo quiero quizás advertir que el lugar desde donde lo voy a hablar es desde un lugar vincular. Es entender que esto es una relación de dos, donde hay el abuso. Básicamente lo que está explicando es que hay una situación donde hay un poder que sí tiene una persona desigual sobre otra en el ámbito emocional. Colocar esto es muy importante porque la primera relación donde esto se da, y lo comentaba en uno de tus foros hace unos días, es justamente en estas relaciones iniciales, en los apegos, en estas figuras cuidadoras. Ujú. Es un papá, una abuela, una mamá, la que te enseña cómo es esa forma de amar. Es quien empieza abusando de ti. Y por eso es tan difícil para las personas en la adultez reconocer que están en una relación abusiva. Porque como decía María Elena, han reconocido que esa es la expresión de amor. Así es como me amaron, abusando, por lo tanto, no identifico que están abusando, creo que me están amando. ¿Dónde se dan cuenta y cuál es el punto de quiebre? Cuando suele suceder o a nivel físico una enfermedad, que es el cuerpo hablándote a través de un síntoma, o porque existen vínculos, amigos, familia que ha permanecido allí como un acompañante silencioso, que quiere decir que no te juzga, pero te escucha y entiendes que existen otras formas de amar. Y ahí empiezas a hacerte preguntas, lo que se llama el despertar. A ver, muy interesante. Ya vamos a regresar con el despertar, Luisa. Pero pongamos, María Elena, una relación de pareja, un matrimonio. ¿Puedo sospechar, corrígeme por favor si estoy equivocado y ojalá lo esté, que el dominante suele ser el hombre y la víctima la mujer? ¿Ese es el patrón que se da? Y si ese es el Gener- patrón, ¿cómo funciona? Generalmente ese es el patrón. Sin embargo, Ujú, existen excepciones donde el hombre es el maltratado y la mujer es la maltratante, ¿no? ujú, Pero sí, generalmente es el hombre el que, porque dentro de nuestra cultura es el que lleva más el control. Y como en la relación del maltrato psicológico es una forma de controlar y hacer dependiente al otro, descalificándolo, generalmente funciona más del hombre hacia la mujer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mujer es minimizada, la mujer es cuestionada, el maltratador generalmente trata de que la otra persona se sienta culpable, ujú. ¿ok? Y generalmente la persona maltratada termina justificando al maltratador. Eso es bien importante ¿Por tenerlo qué? claro, ¿Por qué lo termina justificando, María Elena? porque el maltratador le hace sentir eso, que yo Mm, actúo así porque tú hiciste tal cosa. Si tú no hubieses hecho eso, yo no lo haría. ¿Ok? Entonces, ujú. ¿por qué te controlo? Porque no sé de ti, porque no me llamas. Entonces me aparezco y te digo que quería darte una sorpresa. Y se aparece en el sitio cuando no sabe dónde está la persona o tiene dudas de cómo está, pero entonces le hace sentir que es por amor. ¿Ok? Y que lo hace porque ella no respondió a las demandas de él. Entonces siempre se tiende a culpabilizar al maltratado. Y él Ya. termina realmente, es como cuando los niños que dicen que mi papá me pegó porque me porté mal. Siempre se justifica la violencia del otro que controla. Ahí empieza. Ya. Ahí empieza realmente, porque y los niños, el niño es muy difícil que diga que su papá es malo, sino que lo justifica porque yo soy malo. O Mi sea, mi papá papá, me pegó, mi papá o mi abuela o quien sea me pegó porque yo me porté mal. No puede decir que el adulto se ha podido controlar y no maltratarlo.
que es lo que realmente nosotros tratamos de enseñar a las personas, que no es necesario maltratar a alguien para educar, pero dentro de la educación muchas veces se maltrata a los niños y ahí es donde aprendemos y se les Ujú. dice que es por amor, es que si yo no, yo te hago esto porque te quiero. Exactamente. Y ese es el mensaje que instala una relación vincular donde el maltrato no se percibe, porque entiendo que esa es la expresión del amor. Ujú. Cuando nos podrías dar un ejemplo, Luisa, cuando eso llega a la relación de pareja. Por supuesto, hay muchísimas. No salgas a trabajar, yo te mantengo. Si yo estoy aquí porque yo te tengo que dar todo, entonces esta es una perfecta reacción de amor. O sea, si él me mantiene, me da todo lo que yo necesito, Ujú, pero en realidad, como decía María Elena, es una forma de control porque no te doy dinero, sino ujú, que te doy la tarjeta, pero te pregunto cuánto gastaste en el mercado, por qué saliste, pero para qué pagaste esa peluquería, porque vas a ir con tus amigas. Entonces, no te doy la posibilidad de que tú puedas tener independencia financiera o económica, porque este es un punto súper importante y no hablado dentro de las parejas. Eh, Hablar acerca de cómo es el manejo del dinero y si es una decisión de dos, que uno no trabaje para cuidar a los niños, que generalmente es otra manera de control. Eh, no sé si quieres más específicos. No, 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 son muy buenos. Pero habías mencionado que esa situación se va deteriorando hasta que llega, dijiste, el despertar. Hay ¿Qué un es el punto de despertar quiebre. y cómo llega ese despertar? En la experiencia clínica, y digo en la experiencia clínica que además está reportado, eh, en las relaciones de abuso emocional, generalmente el cuerpo se enferma. Eh, el doctor Gabor Maté tiene amplios estudios acerca de cómo las mujeres desarrollan enfermedades autoinmunes. Y esto Mm, lleva años en que las mujeres pues se creen depresivas, desarrollan síntomas ansiosos y hay síntomas físicos en el cuerpo que no solamente están vinculados con la ansiedad. Entonces, hay un historial médico de haber visitado muchos especialistas y que no terminan de dar con qué es exactamente lo que está pasando hasta que hablamos de que hay una enfermedad autoinmune. Y entonces empiezan a preguntarse, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué esto ujú, ocurre? ¿Qué es lo que tengo? Y entonces es cuando viene la mirada hacia adentro, es cuando digo, bueno, yo quiero sanar. Ese generalmente, o sea, yo me quiero sentir bien, yo me quiero sanar, yo ujú. no quiero estar así, me siento muy desvalida y en mi experiencia, no sé cuál es la de María Elena, pero siempre hay, y en eso sí, algo quiero dejar en este programa, es decir, gracias a las amigas que siempre están. Hay Mm, una amiga que ha permanecido en el tiempo de esta relación, que nunca ha juzgado, es decir, puede dar su opinión en términos de, oye, no me parece que esta sea para ti, esto que está haciendo no me gusta para ti, lo puede expresar su opinión, pero nunca va a juzgar a su amiga de si eso está bien o no, y está siempre ahí. Y esa amiga es la que normalmente ayuda a esta persona a hacer el despertar. El despertar es el momento en el que empiezas a mirarte y a decir, hay otras formas de amar. ujú. Esto es realmente amor. Lo que está pasando dentro de mí y por qué hacen contacto con el cuerpo. ¿Qué suele pasar en las relaciones de abuso emocional? Que hay se escinde la relación entre como la mente y el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando somos niñitos decimos, bueno, pero es que si me quiere no me debería de pegar o no me debería Ujú, de tratar así. Entonces, cuando me dicen, pero es que lo estoy haciendo por tu bien, es que yo te quiero y si yo no te quisiera, no te tratara así, esto es un mensaje tan contradictorio para un niño que empieza a separarse y dice, lo que yo siento en mi cuerpo es muy distinto de lo que está ya, pensando mi mente. Entonces, cuando sí. vuelvo a hacer contacto, por ejemplo, he tenido también casos que empiezan a hacer danza árabe, bailoterapia, y en lo que empiezan con estas, digamos, actividades que ayudan a que las personas entren en el cuerpo y puedan compartir sus
emociones, mente y sensaciones corporales como algo válido y no que constantemente una persona te está diciendo que eso no es así, empieza a verse despertar algo en tu mente que te dice, esto no es amor. Hay otras formas de Sí. amar. El Sí, tiempo yo sé. Ay, lamentablemente se nos perdón. vino encima. Pero sí, Sí. por favor, María Elena, concluye tú, por favor. Lo que sí quería como hablar de esa amiga que acompaña a estas personas es que esa Ujú. amiga se centra más en la víctima y no en la pareja que está maltratado. Cuando la persona busca que el maltratado vea al maltratante, lo ve como un ataque. En cambio, si yo me centro más en la persona, en subir su autoestima, en acompañarla, en invitarla a esas clases de danza, como a tratar de sacarla un poco del aislamiento en que lo tiene la pareja, es cuando puede venir ese despertar. Porque una de las cosas que hace el maltratador es aislar a la persona. Le habla mal de la familia, le habla mal de los amigos, continuamente como que yo soy quien te quiero y tú estás aquí conmigo y yo soy quien te cuido y te amo. Ujú. Ya. Quiero agradecerles inmensamente que hayan participado en esta conversación de hoy. María Elena Domínguez, en Múnich, pero es de Barquisimeto, y Luisa Arenas, ella sí está en Maracay. Luisa, María Elena, muchísimas gracias. A ti y a toda Gracias tu a ti. audiencia. Igualmente, gracias a ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. Bien, son las 10:23 de la mañana. Petro volvió a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro. Esta vez, ¿por qué fue a Caracas? De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Buena es. Gustavo Petro volvió a Caracas. Gustavo Petro asumió el poder en agosto del año 22 y ha ido 6 veces a reunirse con Nicolás Maduro. En esta oportunidad, ¿para qué fue? Porque no es precisamente el momento más grato de las relaciones entre estos dos presidentes izquierdistas. Vamos a la ciudad de Bogotá. Allí está con nosotros el abogado y analista Juan Falconer. Juan, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. César, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos acompañan y nos escuchan en este momento. Siempre será un gran placer. Juan, ¿por qué fue Petro en esta oportunidad a Caracas? Bueno, nosotros entendemos que esta agenda que adelanta el presidente Petro en Caracas, Venezuela, junto a su homólogo Nicolás Maduro, obedece a varios temas. El primero, un tema de discusión energético que va a pasar con los hidrocarburos. El otro tema también es la tensión diplomática que se dio porque en su momento el presidente Petro aparentemente había descalificado lo que estaba pasando en la contienda presidencial y lo que se viene para en el mes de julio de las elecciones presidenciales en el vecino país y fortalecer relaciones comerciales, diplomáticas, entre otras. Pero al final del ejercicio, lo que nosotros vemos acá con la misión del gobierno colombiano en territorio venezolano no es una cosa diferente a seguirle lavando la cara al presidente Maduro en el exterior y a disimular lo que es lamentablemente vergonzante, que es que no se están cumpliendo los acuerdos de Barbados y se está dando un golpe nuevamente al sistema electoral y lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales, pues sentimos nosotros que el presidente de una u otra manera está validando este nefasto actuación que está adelantando el gobierno venezolano y que está anulando a la oposición en esos momentos. Para nosotros es un balance bien negativo la visita que está adelantando el presidente. Hay una lectura en Venezuela, Juan, que quiero compartir contigo. En el día de ayer, el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, hace un anuncio estridente. Logramos la captura de Tarek El Aissami, un prohombre de la revolución, y sus Simón Serpa y Samark López. Esa es la noticia que se roba todo en un país donde no hay noticias, ¿eh? En un país donde
los medios están absolutamente maniatados. La visita de Petro ha pasado por debajo de la mesa. ¿Cómo lo podría ser? ¿A qué obedecería esto? Porque Saab ha podido hacer ese anuncio ayer, pero lo ha podido hacer mañana, lo ha podido hacer el sábado, el domingo, en fin, no había urgencia en ese sentido. Me gustaría tu impresión al respecto, Juan. Bueno, nosotros le damos varias lecturas a lo que está pasando en Venezuela. El primero, este anuncio que hace la Fiscalía obedece también a dar un golpe de opinión muy importante. Sentimos que la comunidad internacional estaba pendiente del encuentro de ambos mandatarios y que el fiscal tenga esa posibilidad de sacar un anuncio de esta magnitud. Siento que buscaba dar un golpe mediático y efectivamente hoy, por ejemplo, en medios colombianos, tuvo amplia cobertura el anuncio que hizo el fiscal con esta captura y siento que en el fondo lo lograron. Querían como Sí. apalancarse con la visita presidencial y con el anuncio del fiscal para poder tener un golpe mediático y efectivamente una gran difusión en redes, medios y demás. Aparte porque resulta muy cuestionable. Y adicional a eso, siento que en Venezuela se le bajó, digamos, el perfil a la visita al presidente Petro, porque a la hora de la verdad, donde tiene mayor impacto este encuentro es en el escenario internacional, donde el gobierno venezolano busca que a través del gobierno colombiano se sigan validando estas actuaciones de lo que tiene que ver con las elecciones que se van a llevar a cabo y con los atropellos y con la persecución que ha sufrido la oposición venezolana, entre muchísimas otras. Entonces siento que todo está programado de cierta manera para ocultar lo que está pasando en Venezuela en materia electoral, lavarle la cara al presidente Maduro y sobre todo, y lo más lamentable, pues dar este golpe mediático que hace la Fiscalía con el anuncio del día de ayer. ¿Por qué va tanto Petro a Caracas? ¿Qué tanto depende Petro de Maduro, Juan? Pues bueno, yo ayer decía que el presidente Petro parece el canciller de Venezuela porque ha ido en más de 5 oportunidades a rendirle cuentas al presidente Nicolás Maduro y lo más sorprendente es que, por ejemplo, ha ido más veces a Venezuela que a Tumaco, que es una zona olvidada y necesitada y que el presidente nos prometió que iba a estar pendiente, pero su agenda internacional depende mucho de Venezuela y aparte los lineamientos que se le están dando desde allá porque el presidente Gustavo Petro, que ha dicho que es un gran defensor de la democracia, cuando es con Venezuela se le olvida defender la democracia. Ha dicho que es un gran defensor de derechos humanos, pero cuando se trata de Venezuela también hace caso omiso. El presidente ha tenido una doble moral con lo que predica, con lo que aplica y sobre todo con esos intereses oscuros que podría tenerse con el régimen de Nicolás Maduro en lo que tiene que ver ahora con que nos van a vender los hidrocarburos que nosotros podríamos divinamente tener acá como autoabastecimiento y autosuministro y demás, y lo que se está haciendo es dándole aire, dándole recursos al régimen venezolano y sobre todo un reconocimiento internacional que no solo no se merece el régimen, sino que además deberíamos calificar de una manera dura en el escenario internacional para pedir medidas. Así es. Juan, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. César, pues muchas gracias a ti por la invitación y un fuerte saludo para la mesa de trabajo y las personas que nos escuchan en estos momentos. Gracias. Juan Falconer, analista desde la ciudad de Bogotá, 10:34. Seguimos en Colombia porque el expresidente Álvaro Uribe enfrenta un juicio por presunta conspiración para sobornar a criminales encarcelados. La Fiscalía General colombiana dijo en un comunicado ayer que Uribe será acusado de sobornar a testigos y socavar el curso de la justicia. Conversamos ahora con el periodista Juan Carlos Giraldo. Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César, muy buenos días. Es un placer estar acompañándolos nuevamente a usted y toda su audiencia. A ver, ¿por qué el fiscal general hace este señalamiento contra Uribe Vélez? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta no es una decisión del fiscal general, sino de la fiscalía como entidad a cargo de un fiscal cuyo cargo es fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por la calidad del fuero que el proceso requiere. Y es un proceso que lleva más o menos 11, 12 años en curso, que inició en el Congreso de la República
en medio de debates de control político entre el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda y el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, en el que Cepeda señalaba a también expresidente Uribe Vélez de tener vínculos con paramilitares, mientras que Uribe señalaba a Cepeda de tener vínculos con las guerrillas y con enemigos del propio Uribe. Este proceso sale de allí del Congreso y pasa eventualmente a la Corte Suprema de Justicia por una denuncia que Uribe Vélez interpone contra Cepeda. Y en medio de esa investigación, la Corte hace unas interceptaciones telefónicas y allí descubre que presuntamente el abogado Diego Cadena, que representa los intereses en ese momento del expresidente Álvaro Uribe Vélez, está manipulando testigos, personas que están privadas de la libertad, que tienen nexos o tuvieron nexos con grupos paramilitares y que les estaba ofreciendo beneficios tanto económicos, sumas millonarias de dinero, como beneficios jurídicos, a cambio de que digan que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano no tuvieron ningún vínculo con grupos paramilitares y que por el contrario digan que el senador Iván Cepeda les está comprando las declaraciones. La Corte en esa investigación descubre esto y de inmediato por allí en el año 2017 o 2018, si mal no recuerdo, hace una investigación formal contra el expresidente. Es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente asume una investigación de este calibre, no solamente por hechos de corrupción procesal, sino por vínculos o presuntos vínculos con grupos paramilitares. Ese proceso sale de la Corte Suprema de Justicia porque el expresidente, para esa época senador de la República, renuncia a su curul en el Senado y por consiguiente ya la Corte no tiene la competencia y pasa a la Fiscalía General de la Nación, que es el escenario en el que hoy estamos. Y en ese escenario cumple 4 años el proceso, que estaba bajo la fiscalía del fiscal que acaba de salir, el fiscal general Francisco Barbosa, que designa a unos funcionarios, unos fiscales delegados ante la Corte. Y en ese panorama, esos fiscales delegados ante la Corte, en 2 ocasiones, piden cerrar el proceso o la investigación en contra de Uribe Vélez. En esas 2 ocasiones, jueces de la República, un juez dice que no hay mérito para cerrar la investigación y que por el contrario el caso debe seguir. En la apelación o segunda instancia, un magistrado del tribunal se pronuncia en el mismo sentido y ahora estamos en este escenario. Cambia la administración de la Fiscalía General de la Nación, sale Francisco Barbosa, como decimos, y entra la doctora Luz Adriana Camargo. Se designa un nuevo fiscal para el caso y este nuevo fiscal, el primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ayer toma la decisión, según él, con suficientes pruebas en el proceso, para llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un hecho totalmente trascendental e histórico, porque ningún presidente de Colombia había afrontado un proceso penal, un juicio penal, y menos por hechos de corrupción asociados con vínculos con grupos paramilitares, César. ¿Qué va a ocurrir entonces ahora, Juan Carlos? Bueno, ahora viene un escenario que es ya el juicio como tal. En las próximas horas deberíamos saber cuál es la fecha en la que se va a iniciar el juicio, cuál juez es el que va a llevar la presidencia de este juicio, y allí en el proceso, tanto el acusado, en este caso el expresidente Uribe Vélez, como las víctimas en representación del senador Iván Cepeda, un exfiscal general, un exvicefiscal general y otros, así como la Procuraduría y otras partes procesales en el caso, van a intervenir presentando sus propias pruebas, pidiendo pruebas adicionales, y el juez va a determinar qué calidad de veracidad tienen esas pruebas y si más allá de toda duda razonable se puede declarar o no culpable al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, de testigos y fraude procesal. Eso podrá tomar por lo menos 1 año y medio, 2 años. Veremos entonces. Juan Carlos, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Es un gusto, siempre a la orden. Feliz día. Feliz día. Juan Carlos Giraldo es el editor judicial de RTVC Noticias. Nos habló desde Bogotá. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. 107.1 FM. Son las 10:43 de la mañana. Esta noche, a las 9 o a las 10, a las 9. Análisis semanal. El análisis de hoy le toca a Carlos Acosta, quien va a estar conversando con los periodistas Jesús Rivero Bertorelli
y con Casto Ocando. Van a hablar de la negociación para la transición en Venezuela. Esta noche a las 9, con Carlos Acosta, análisis semanal por TVV Network. Bien, y de Little Eva vamos ahora a otro tipo de música. Una muy elegante y sutil versión de El caballo viejo de Simón Díaz. Lo está interpretando en esa flauta el amigo Huáscar Barradas. Huáscar, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César, qué placer, como siempre, verte, escucharte, ahora virtualmente. Lo que hacemos en Caracas, cara a cara, ahora estamos todos modernos. Bueno, así es. Huáscar, ¿qué tienes preparado para este próximo 20 de abril? Bueno, este es el segundo Silent Concert, que se llama Noche bajo las estrellas. Este es un nuevo concepto que estoy desarrollando desde el año pasado, música a través de audífonos, es lo que llaman los americanos Silent Concert. Toda la música va directamente desde la consola a los audífonos de las personas, quienes se llevan un mat o una cojín, se sientan en el audífono, en la playa, y ahí van a escuchar la música directamente. Un cuarteto maravilloso compuesto por Pokémon Ferrer, gran baterista venezolano, Gilberto Ferrer y el profesor Luis Martínez en el bajo. Y tenemos a Matisa, que es una belly dancer de Valencia, haciendo cosas maravillosas, una música egipcia que vamos a hacer. Y también Koto Kaur, que es una especialista en mantras y cosas de este tipo bien interesantes. Así que eso es una nueva etapa. Todo tiene que ver un concierto bajo las estrellas, noche bajo las estrellas. Y eso es algo que me tiene súper animado. ¿Cómo funciona? A ver, yo me llevo mi manta y tú vas a estar en una tarima en la arena. ¿O ni siquiera vamos a tener una tarima. Nosotros tocamos encima, ponemos también unas alfombras, y la gente al llegar, teniendo la entrada, nosotros le entregamos un audífono, porque si no, no va a poder escuchar nada. Ese audífono que le entregamos va directamente a un router, y ese router está directamente a la consola del ingeniero de sonido, que es Vanessa, quien es la que manda. Lo que van a estar escuchando la gente es lo que vamos a estar escuchando los músicos. La gran diferencia es que realmente cuando uno está unas cornetas, normalmente uno puede tener otros ruidos. En cambio, tú vas a estar absolutamente concentrado, va de los instrumentos directamente a tu cerebro, a tus oídos, lo cosa que es maravillosa. Claro, porque si estás en un concierto en el mar, en la playa tiene el oleaje, en fin, hay una serie de ruidos, el viento que interrumpirían, pero aquí nada va a interrumpirte. ¿Y qué tipo de repertorio vas a hacer? Porque dijiste algo egipcio. Sí, bueno, vamos a hacer algunas canciones de algunos discos emblemáticos, canciones como Rumbo en Madrid del disco Candela, tenemos como Onda Moruna del disco Caribe, tenemos algunas versiones de canción de Stevie Wonder que me gusta mucho, y todo tiene que ver con el hecho tú que eres un melómano, no es igual escuchar la música en un ascensor que cuando tú la escuchas activamente. Eso tiene que ver con la palabra mindfulness, que es la conciencia plena. No solamente uno puede ir y meditar así para concentrarse. Uno a través de la música puede ser tocado directamente. Si tú oyes la música, escuchas el bajo, la percusión, qué está pasando, tú llevas toda tu mente a ese medio, porque hay muchas maneras. Tú puedes escuchar, como tú dices, las olas del mar y te relaja. Pero esta vez estoy tratando de llevar el concierto de mindfulness a través de la música. Algo interesante. La entrada es para que te den el audífono. Claro, porque los audífonos son especiales, porque si hay veces la gente dice, no, yo me llevo mi audífono, que es buenísimo, es que no le va a servir. Tienes el audífono ese especial que está directamente conectado al router de nosotros mismos. Entonces es una propuesta bien interesante. Eso gente como Snarky Poppins y otras agrupaciones lo están haciendo, pero la diferencia y la propuesta mía es hacerlo en la playa. Por supuesto, tú con los micrófonos de la batería y de la flauta, tú vas a oír un poco ese ambiente. Es muy bonito porque si estamos todos oscuros,
yo cuando veo al público solamente los audífonos y unos punticos azules que están allí, que es lo único que veo. Son como unos marcianos que veo ahí y es muy especial porque depende si hay más o menos luz en la noche, con más o menos estrellas. Entonces la gente se va, se tiran ahí y el repertorio es súper variado, como te dije, no es una cuestión de solamente de meditación, es una cuestión de buena música. Y no hay luces, ¿no? Por lo que te estoy oyendo. No es que Sí, tienes iluminación para un espectáculo. sí, hay en el mismo lugar donde nosotros estamos, tenemos 3 o 4 luces para nosotros porque queremos mantener ese ambiente como muy color pastel, ¿no? Pero no, Sí. no es una tarima con luces y pantallas porque no tiene que ver con el concepto. Porque aquí lo que está tratando es que la reina es la música. Todo el enfoque, cuando va la gente, van unas 150 personas, 200 personas, todo el mundo se siente, a veces se lleva una poesía líquida, unos quesitos antes, se los comen ahí. Y ya yo le digo a la gente 5 minutos antes, prendan los audífonos que va a comenzar el concierto. El que no Muy se ponga bien. los audífonos no va a poder escuchar nada. Claro. Bueno, invita entonces a nuestros oyentes, Huáscar, por favor. Bueno, vengan este 20 de abril, sábado, a Noche Bajo las Estrellas, un silent concert, para que disfruten una noche primero con un lote de músicos maravillosos y muchas sorpresas, una música, versiones importantes de canciones muy famosas, como que vamos a experimentar con esa canción Overjoy de Stevie Wonder, una versión que quise hacer con mucha percusión. Algunas canciones como Tonada de Luna Llena, que siempre la tocamos, y algunas canciones emblemáticas. Es ¿Dónde va a ser esto? Eso va a ser en 7200 en Collins Avenue. Se pueden estacionar allí en la calle 72, frente a la concha acústica, se llama Banchel, allí. Muy bien. Donde está el restaurante Fan Manolo y las entradas en Ticket Play, donde pueden comprarlas. Sí, tienen que comprar las entradas para que les entreguemos el audífono. Entonces, Ya. son muy importantes. Muy bien. Gracias, Huáscar, por atendernos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel. Un abrazo para todos. Besos y abrazos. Chao. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Te tengo una invitación para comer sardinas. Escucha esto. El pescado de forraje, como arenques, sardinas y anchoas, es una alternativa prometedora a la carne roja y su mayor consumo podría ofrecer importantes beneficios para la salud pública, evitando entre 500,000 y 750,000 muertes en el año 2050 en todo el mundo. Este es el resultado de un análisis de datos y un estudio dirigido por el Instituto Nacional de Estudios Medioambientales de Tsukuba, en Japón, el cual agrega que se podría reducir significativamente la prevalencia de discapacidad por enfermedades relacionadas con la dieta. Las posibles muertes evitadas estarían relacionadas en particular con cardiopatías coronarias y además ahorraría entre 8 y 15 millones de años de vida vividos con discapacidad, la mayoría concentrados en países de renta baja y media. Así que a comer sardinas. Muy bien. Eso es lo que cantaba, lo que gritaba Claudio, ¿no? Como sardina. Muy bien, gracias, Flor Alicia. Y el reloj nos dice que ya son las 10:54.